Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. Llegó la hora de la verdad al Gran Premio de Las Vegas, la antepenúltima cita de esta temporada 2024. Ya los entrenamientos libres nos anticipaban muchísimas dificultades para los pilotos y equipos por el frío y un asfalto muy poco abrasivo, lo que podía llevar a grandes sorpresas, ya que meter en temperatura óptima los neumáticos Pirelli te llevaba a lo más alto, pero no conseguirlo simplemente te destruía, y esto era un desafío extremo, no decepcionando en lo más mínimo, entregándonos una clasificación electrizante con el espectáculo visual de la Ciudad del Pecado como guinda del pastel, donde Mercedes ha reinado. El frío de la nocturnidad en Las Vegas ha ayudado a solidificar los cimientos que nos mostraron ayer, viéndose ellos mismos sorprendidos por el magnífico rendimiento del W15, teniendo incluso una difícil explicación por su parte, ya que sigue comportándose como una diva caprichosa, que aquí sí quiere funcionar, aunque no a partes iguales, ya que Russell consigue la tercera pole de esta temporada 2024, cuarta de su carrera deportiva, estando por encima del bien y del mal. En los libres 3 ya fue el más rápido, fue el único que consiguió dar continuidad a la superioridad de los de plata, con unas 3 Qs donde se mostró muy confiado, dando instrucciones precisas a su equipo de trabajo para optimizar su desempeño y golpear duramente en cada intento para no permitir que nadie le pudiera toser, especialmente en la Q3. George, impoluto, fue el único que consiguió hacer funcionar su coche con solo una vuelta de preparación, a lo que hoy marcó la diferencia. Siempre tenía un pequeño colchón que aprovechó para llevarse ese primer lugar sin demasiados problemas y obtener una ventaja de cara a mañana. No podemos decir lo mismo de Hamilton, ya desconfió ayer. Bueno, vamos a ver si mañana seguimos teniendo las mismas sensaciones, ya que no es la primera vez que llega a la clasificación y se deshincha. Ha sido algo sistemático en 2024 por esos altibajos que tiene el W15 y las características del mismo, que dificulta su paso por las sesiones a una vuelta. Volvió a ocurrir en esta ocasión, su seguridad en el coche cayó respecto a lo visto ayer, por ende también su rendimiento, pero además se mostró errático en la Q3, no ha querido señalar al coche, no ha querido señalar al equipo, sino a él mismo, ya que en sus dos intentonas ha tenido sendos errores que le han llevado a no poder marcar tan siquiera una vuelta decente, obligándole a partir por ello décimo, limitando un potencial aquí enorme que sintió, pero llegó el momento decisivo y desapareció nuevamente. Ferrari sorprendió en clasificación. La estrategia de realizar 2 vueltas de preparación les funcionó de maravilla, consiguiendo limitar su déficit en el corto plazo, ya que el resto aquí se tenía que enfrentar a las mismas dificultades que ellos sufren constantemente. Es una característica intrínseca del SF24, yendo de menos a más a través de la sesión, terminando en el punto álgido, con Leclerc acabando cuarto, sufriendo algo más que su compañero de equipo bajo estas condiciones que requirieron de un pilotaje fino, no tan sobredimensionado, y Sainz lo clavó para luchar por la pole con fuerza, terminando a solo 98 milésimas de ella, siendo el único que pudo hacer tambalearse, ¿no?, a Mercedes y Russell, aunque nunca siendo suficiente para desbancarlo definitivamente. Brillante el español, enfrentándose de forma efectiva a los retos que presentó esta clasificación, más incluso que su compañero de equipo, que es un experto en estas lides. Muy sólida Ferrari, limitando daños en su punto que suele ser más bajo del fin de semana, lo que les coloca en una posición casi inmejorable para atacar mañana e ir no solo a por la victoria, sino a por el Mundial de Constructores. Le pueden pegar un buen bocado, tiene una oportunidad de oro que están listos para aprovechar, con encima su principal rival en la parte trasera del top 10. Pero ninguno de los citados, a pesar de realizar actuaciones destacables, muchos de ellos, es el piloto del día. Esto queda reservado a Pierre Gasly. El piloto francés ha conseguido algo alucinante y pone de manifiesto la dificultad de esta sesión y dónde te puede llevar el superar los retos que presentaba. ¿Saldrá
tercero. En tercer lugar, solo hubo 2 pilotos más rápido que él en toda la sesión, Russell y Carlos Sainz, un Ferrari y un Mercedes. Simplemente es para levantarse y aplaudir. ¿Cómo es posible esto? Os preguntaréis. Alpine ha mejorado su desempeño con el último paquete aerodinámico que introdujeron en la gira americana, pero obviamente la 524 no está ahí ni de coña en cuanto a rendimiento puro aún. Pues es una combinación. Gasly hizo unas vueltas perfectas, especialmente la de la Q3. Para la 524 fue bastante sencillo, para lo complicado que fue para otros el mantener en la ventana óptima de funcionamiento los neumáticos Pirelli. Una configuración además elegida de baja carga aerodinámica que les hizo ser rápido en las rectas, manteniendo el paso por curva por ese buen funcionamiento de las gomas, a diferencia de otros equipos, combinado con una zona alta. Algunos pilotos como Leclerc de Ferrari, Hamilton de Mercedes, los Red Bull, los McLaren, minimizando su potencial por no meter precisamente en eso, en la ventana óptima de funcionamiento los Pirelli. Una maximización y minimización al mismo tiempo, unas condiciones concretas que permitieron el poder ver a un coche que es netamente inferior por delante de otros que son netamente superiores en líneas generales, pero no en estas condiciones concretas, para que nos demos cuenta de las diferencias que generan estar en esa ventana o no, incluso entre compañeros de equipo, como hemos visto el caso entre Leclerc y Carlos Sainz. Es un mundo lo que se crea. En Brasil ya pudimos darnos cuenta que esta nueva versión, esta versión renovada de la 524 genera bastante temperatura a las gomas, no es un problema para él, lo que en estas condiciones beneficia profundamente su desempeño. Gasly, con su estilo de manejo, lo hace individualmente incluso más eficaz, aguantando el tipo en las muchas curvas de baja velocidad que tiene este circuito, pero además la configuración de baja carga aerodinámica les ha hecho volar en la recta, siendo el segundo y tercer coche en la trampa de velocidad Alpine, para en conjunto ser muy completos, haciendo funcionar el coche a su máximo potencial, al 110%, y clavar las vueltas Pierre con un último intento, especialmente para enmarcar, donde arriesgó y encontró recompensa simplemente brillante en estado de gracia. Esa ola de confianza que comenzó en Brasil extendiéndose, qué importante es en este mundillo entrar en un torrente de positividad. Ocon, menos eficaz a la hora de generar temperatura en las gomas, quedó descolgado versus su compañero a las puertas de la Q3, con una velocidad un poco más realista, podríamos decir. Mañana caerá Pierre, pero que le quiten lo bailado. Igualmente hay una gran oportunidad de conseguir un buen botín de puntos para proteger el sexto lugar del Mundial de Constructores. 2 carreras pueden salvar al completo la temporada, pero más importante aún es la tendencia que han iniciado. Vamos con Red Bull, que tras informarse que no tenían un alerón trasero adecuado para las características de Las Vegas, además tampoco una solución a ella que pudieran implementar de manera rápida y definitiva, han tenido que improvisar con una chapuza, cortando a mano el flap superior del alerón trasero, tratando de disminuir la resistencia aerodinámica excesiva generada. Empezando por Verstappen, no fue suficiente y él ha señalado al equipo afirmando que ha tirado a la basura 2 fines de semana por esta elección errónea, el Gran Premio de Las Vegas incluido. Se quejó en unos libres 3 desastrosos con un RB20 al que tildó de inconducible y en clasificación terminando a casi medio segundo de la cabeza, con un último sector de 2 rectas horrible, que fue noveno en general y que limitó su resultado final. Como siempre, Max se las arregló durante el paso de las 3 Qs para limitar daños, pero este coche no estaba en ninguna parte. No estaba donde quieren estar, que es para luchar por la pole. Con ese grave error de configuración, su potencial en la quali estaba muerto. Al menos consiguieron, con las 2 vueltas de preparación, mantener la temperatura de las gomas para maquillar el potencial desastre que hemos visto en el otro lado del garaje y que ya vimos que podía suceder ayer. El peor trago está superado. Max y un trabajo eficaz de su lado del garaje para enfrentarse a estos desafíos les ha permitido agarrarse ahí a duras penas. Mañana no deberían
podrían estar tan desconectados, al tener una mayor carga que sus rivales, ayudará de una forma más exitosa sobre el papel el largo plazo, la gestión de los neumáticos, aunque estará por ver si es suficiente para pelear por el triunfo. Pero está por delante de Norris, que es virtual campeón del mundo ahora mismo, y ese será el fin principal. Como siempre, Max Verstappen y su lado del garaje expertos en limitar daños. Verstappen y Checo tuvieron dos configuraciones de alerón distintas, como estaréis viendo en pantalla, con el mexicano con más carga aún que el holandés, lo que iba a repercutir en su desempeño en clasificación, que es donde más afecta, te interesa, dadas las circunstancias, tener menos carga. Aun teniendo esto en cuenta y que no tienen suelo de la misma especificación, Max ha estrenado uno nuevo aquí, la diferencia entre ambos fue abismal, fue excesiva y Checo terminó en un 16º puesto, que es una absoluta decepción, como no puede ser de otra manera, no está a la altura de lo que Checo o Red Bull pueden llegar a hacer potencialmente. Esperábamos antes del fin de semana y el mexicano esperaba mucho más en un circuito que debería adaptarse mejor a sus necesidades, pero después de lo visto ayer esperaban dificultades generales, de los libres 3 dificultades particulares porque no han conseguido avanzar en estos problemas, y así ha sido. ¿Por qué ha ocurrido? Primero, esa carga excesiva, ha sido el 15º piloto en la trampa de velocidad e imposibilidad de generar temperatura en los neumáticos Pirelli. Han probado diferentes soluciones que ninguna ha hecho ir a mejor este problema, que estuvo presente desde ayer en ambos coches y que solo el garaje de Verstappen, el estilo de conducción de Max, ha conseguido limitar. Viendo esas dificultades desde el inicio, debieron pasar a la defensiva y gastar 2 juegos de blando en Q1 porque corría el riesgo de quedar fuera. Faltó reacción porque no iban sobrados precisamente para arriesgar. Mañana esa carga excesiva jugará a favor, no habrá problemas para generar temperatura en las gomas, además la temperatura ambiental va a subir unos cuantos grados y, como vimos ayer en las tandas largas, el ritmo de Red Bull era más equivalente en el largo plazo al de McLaren, al de Mercedes, al de Ferrari, y en el caso de Checo particularmente era muy similar al ritmo de Verstappen y obviamente debería ser muy superior a todos los pilotos que le rodea, lo que hace entrever una remontada. Pero el problema es que debe haber una remontada, que sale de 16º, su resultado volverá a resultar limitado. Aún así, esperamos una gran remontada para llegar a los puntos que minimicen daños a este desastroso resultado. Y viendo lo movido que fue el Gran Premio de Las Vegas el año pasado, aún muchas cosas pueden ocurrir, pero estas clasificaciones son insostenibles, hay que buscar una solución. McLaren vuelve a minimizar oportunidades, no consiguiendo aprovechar el potencial del MCL38 al batallar constantemente para mantener en temperatura los neumáticos. Como vemos, ha sido algo bastante generalizado. Lo intentaron por todos los medios, con 2 intentos de preparación inclusive, pero fue muy difícil para ellos. Además, sus pilotos en Q3 fueron los únicos que completaron intento válido, que no consiguieron mejorar excesivamente su crono de la Q2, lo que llevó ese estancamiento a maniatar su resultado, algo que nos habla de los problemas que tuvieron en el día de hoy para sacar los cronos, para evolucionar conforme lo iba haciendo la pista, conforme lo iba haciendo la sesión. Estuvieron descompasados y vuelve a suceder la tónica de 2024. Pase lo que pase, Norris acaba tras Verstappen. No se consigue poner tierra de por medio entre el inglés y el holandés, lo que añade más problemas. Es increíble el ver esto constantemente conforme ha ido la temporada y el rendimiento y problemas de ambos monoplazas. Siempre acaba pasando algo. El potencial obviamente no es este, es mucho mayor de los de Papaya. Ayer lo demostraron, hoy esas dificultades impidieron un mejor resultado, tan siquiera limitar daños, pero en el largo plazo ayer mostraron de lo que eran capaces y vendrán fuertes desde atrás para tratar de competir por el triunfo, retrasar el alerón de Max y protegerse en el Mundial de Constructores contra una Ferrari que aprieta en Las Vegas. Y por suerte, en un circuito de este estilo, en el que muchas cosas pueden suceder mañana, se viene la locura, aún no hay nada decidido a pesar de este triste resultado hoy. Tsunoda completa otra de las grandes actuaciones del día con un paso firme y seguro hacia la Q3, yendo de menos a más Racing Bulls durante el fin de semana, algo normal teniendo en cuenta que han estado no solamente una nueva decoración, sino caja de cambios y suspensiones directamente heredadas del RB20 que debían suponer un impulso, y Racing Bulls optimizó para que así pudiera ser.
gran equilibrio del VK01, al contrario que su hermano mayor, siendo de los más rápidos en recta de la parrilla. Yuki Tsunoda fue cuarto en la trampa de velocidad con 349 km por hora y un paso por curva sin sufrir excesivamente para poner en la ventana óptima de funcionamiento los Pirelli, sumado a un japonés muy sólido que supo maximizar lo que tenía entre las manos durante las sesiones, permitiendo un paso cómodo a Q3 y aprovechar despistes y problemas rivales para colarse no solamente al Haas, como con el que estaba luchando de tú a tú, sino a McLaren y el Mercedes de Hamilton. Lawson estaba un pelín por detrás y además siendo más volátil en el intento decisivo de la Q2 no era brillante y cometió un error en la última frenada que le sentenció teniendo que abortar y terminar 15º. Ese sexto en el Mundial de Constructores se va a luchar en pista entre Alpine, Haas y Racing Bulls. Va a ser apasionante esta batalla y de momento Alpine empieza con ventaja por su posición. Vamos precisamente con Haas, que sin ser sus condiciones fetiche consiguieron una actuación más que digna, volviendo a competir por ser el mejor de los mortales. Fue de los más equilibrados de esta zona de la parrilla, con Hülkenberg noveno, pasando a Q3 y con Magnussen a las puertas, 12º. Una estrategia curiosa en Q2, saliendo al final, ahorrándose un juego de gomas blanda, aunque por el contrario jugándosela toda a una, sin 2 vueltas de preparación, ni tan siquiera lo probaron, lo tenían bastante claro que esto era lo que mejor le iba a sentar al VF24. Salió bien con Nico, no tanto con Kevin, aunque es el potencial que esperábamos de Haas. Poco que objetar, el ritmo era contundente en tanda larga, según demostraron ayer, así que deberían poder tratar de escalar alguna posición versus la zona media, sumar con ambos coches para atacar por el sexto puesto en el asfalto. Están bien posicionados para ello y era el objetivo de esta jornada. Sauber es una de las grandes noticias del día, la confirmación de su paso adelante. Zhou no solo obtuvo el billete hacia la Q2, sino que se las arregló para superar 2 puestos, aprovechando problemas ajenos. Y es una lástima que Bottas cerrara en su vuelta decisiva de la Q1 en el segundo sector, donde perdió 3 décimas contra su compañero de equipo porque iban los dos a luchar por pasar hacia la Q2, algo que parece poco, ¿no? Mirando el aspecto general, pero centrándonos en Sauber concretamente, es un paso adelante muy importante, algo que no habíamos visto desde hace muchísimo tiempo. Estaban sumidos en un pozo hondo del que han conseguido sacar la cabeza. El suelo y difusor han funcionado como esperaban, introduciéndoles por fin en un camino positivo por el que esperamos puedan seguir avanzando antes del aterrizaje de Audi en la máxima categoría. Williams vive una nueva jornada complicada y no por el potencial deportivo demostrado. Consiguieron juntarlo todo para meter en temperatura las gomas que en combinación a la velocidad en recta por la configuración de baja carga escogida le hicieron ser un coche muy peligroso dentro de la zona media, súper equilibrado. Pero Albon, con poco rodaje después de los problemas mecánicos ayer y la presión que está ejerciendo Colapinto, volvió a mostrarse errático, con un error que hasta hace poco era impropio y que ahora ocurre con mucha continuidad. Su vuelta decisiva de la Q1 falló en el primer sector, perdiendo más de medio segundo respecto a su anterior mejor sector y 6 décimas con su compañero de equipo, quedando automáticamente fuera de juego. Y Colapinto, que volvió a hacer las veces de líder, llevando al FW46 hacia la Q2 de manera nuevamente brillante, con un vueltón estratosférico y unas capacidades deportivas que siguen abrumando. No se vislumbra techo. Estaba luchando por pasar a Q3, venía con el rebufo de Gasly en el tercer sector, que al ser pura recta le iba a dar el pase definitivo a la Q3, estas 2 primeros sólidos, a pesar de tener el aire sucio del francés, era lo que le faltaba para certificarlo, y tratando de maximizar ese rebufo se despistó, chocando en el muro que desemboca hacia la recta principal, hacia la línea de meta, en un impacto brutal que Williams informa que ha sido de más de 50 Gs, quedando automáticamente, obviamente, fuera de juego. Ha sido trasladado al centro médico, como es normal para este tipo de golpes, independientemente de que haya consecuencias físicas o no. En nada que se detecta la gravedad del golpe, se automatiza el proceso. Le han dado el ok, se ha ido inmediatamente al hotel a descansar, y el equipo de Grove ha añadido en un comunicado que debido a la naturaleza del impacto, para asegurar, ya que con la adrenalina puede no sentir nada, es más, se bajó de su coche, por supuesto
su propio pie, pasó el chequeo de inmediato en el centro médico, pero mañana deberá hacerlo de nuevo para certificar que está en perfectas condiciones y recibir el visto bueno así de la FIA para poder correr en la carrera. Más allá del shock, del golpe en sí, del dolor de ver el coche en ese estado después del esfuerzo del equipo, la situación en la que se encuentra después de los accidentes consecutivos y la excepción de el ver que no pudo consumar ese vueltón, el pase a la Q3 y una actuación impoluta, parecía estar bien y esperemos así se certifique en unas horas. La otra duda que queda es obviamente en el coche, para poneros en contexto de la situación delicada que está sufriendo Williams. Ha podido afrontar casi de milagro este Gran Premio, los accidentes consecutivos que tuvieron sus pilotos en las últimas citas, con ya una temporada muy difícil en cuanto a reparaciones. Han tenido que destinar muchísimo dinero con los accidentes de Sargent y Albon. A tal punto ha llegado la situación que Bowles pidió a sus pilotos, según reporta Automotor Sport, frenar 10 metritos antes en los libres para evitar incidentes, aunque en clasificación obviamente podían y debían ir a tope, lo que nos indica que están al límite, como ya podíamos intuir igualmente después de todo lo ocurrido. Bowles ha salido a hablar después del comunicado de Williams, van a tratar de asegurarse que hacen todo lo posible porque si Franco recibe el visto bueno para correr, que esperamos así sea, el FW46 esté listo para iniciar la carrera, aunque dada la situación no es algo que obviamente se pueda asegurar al 100%. Hay peligro real de que no pueda correr, de que no haya piezas de la misma especificación, lo que le obliga a salir desde el pit lane. Vienen 3 grandes premios. Estamos en un triplete, viene Qatar y Abu Dhabi de forma consecutiva, lo que hace incluso más desafiante la situación. Es muy dura para todos, los mecánicos deberán intentar hacer otro milagro. Franco ha vuelto a demostrar en esta clasificación un potencial desmesurado, algo poco común en la Fórmula 1, y eso es lo más importante en este punto de su carrera. Los accidentes, los errores se desvanecerán con la experiencia, es parte del proceso que han tenido que pasar absolutamente todos. Lo analizaremos detenidamente tras la carrera de mañana. Lástima ese error que se podía haber evitado, es una curva a fondo sin mucho problema, ese pequeño despiste haya sido tan doloroso, acabó lo que hubiera sido ese pase a la Q3, otra clasificación de ensueño. Pero así es la Fórmula 1 de exigente, no perdona ni medio. Estaremos muy pendientes a novedades. Si Franco no pudiera tomar parte de la salida, tendréis un vídeo con todos los detalles. Y finalizamos con el día de Aston Martin, que fue un puro y duro desastre, ya un poco afrontado con resignación. Esperábamos una mejor adaptación, ellos también, ni con esas ha conseguido sacar un rendimiento medianamente decente. El estancamiento del equipo y el coche ha provocado que todos les pasen por encima, ya ni en circuitos favorables es suficiente para maquillar el resultado, el lamentable estado de la MR24, Alonso 17º y Stroll saliendo in extremis después de afrontar problemas en el ERS en los libres 3, último, y en este estado inevitablemente van a acabar la temporada de los peores coches de la parrilla 2023 2.0, que ha llevado a tomar soluciones drásticas fuera de pista, que no serán las únicas viendo lo visto. Más cabezas van a rodar. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.